Buenas tardes. El día de hoy les venimos a exponer sobre la intervención fisioterapéutica en la rehabilitación pulmonar del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva y restrictiva en el paciente postquirúrgico. Los integrantes son Camila Córdoba Valencia, Camilo Antonio Maya, Natalia Jan Montes, Dayana Paula Narváez y la persona que le habla Víctor Ordóñez. Este es el índice que encontramos, el cual es intervención fisioterapéutica en la rehabilitación pulmonar del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva, intervención fisioterapéutica en la rehabilitación pulmonar del paciente con enfermedad pulmonar restrictiva y por último la intervención fisioterapéutica en la rehabilitación pulmonar del paciente con enfermedad pulmonar postquirúrgico. Encontramos la introducción, la cual es la rehabilitación pulmonar, es un conjunto de intervenciones terapéuticas diseñadas para mejorar la función respiratoria, la capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes con alguna enfermedad respiratoria crónica o con condiciones que afecten la mecánica ventilatoria. Eh, las enfermedades obstructivas son condiciones que limitan el flujo provocando problemas respiratorios. Esto sucede porque las vías respiratorias se estrechan y se bloquean debido a la inflamación, la producción excesiva de mucosa y la pérdida de elasticidad pulmonar y la desobstrucción de los pequeños sacos de aire, en este caso serían los alveolos. Y estas incluyen EPOC, asma, bronquitis crónica y enfisema. Encontramos signos y síntomas, los cuales son disnea, pues que es la dificultad para respirar, tos crónica, producción de esputo, o sea, la flema, sibilancias, opresión en el pecho, fatiga o falta de energía, afectaciones respiratorias frecuentes, coloración azulada en la piel, o sea, cianosis, dolor de cabeza matutino y hiposemia o hipercapnia en algunos casos más avanzados. El objetivo fisioterapéutico es mejorar la ventilación alveolar y el intercambio gaseoso, disminuir la disnea y la sensación de fatiga, favorecer la eliminación de secreciones, reentrenar la musculatura respiratoria y aumentar la tolerancia al ejercicio. Bueno, ya hablando un poquito más sobre las intervenciones fisioterapéuticas, pues las técnicas de fisioterapia respiratoria lo que buscan es optimizar la eliminación de secreciones y mejorar la ventilación, mientras que la readaptación física se enfoca en prescribir y corregir el ejercicio aeróbico adecuado para cada caso o para cada paciente. Los programas de rehabilitación pues suelen ser individualizados y pueden incluir técnicas de reeducación respiratoria, ejercicios de expansión torácica, técnicas de eliminación de secreciones y entrenamiento físico. Bueno, ya entrando un poco más sobre la fase de hospitalización, pues las fases, tenemos la fase uno que es la hospitalización. El objetivo de esta es prevenir complicaciones respiratorias, realizar movilizaciones tempranas y la educación del paciente, así minimizando pues, la pérdida de masa muscular y mejorando la capacidad pulmonar del paciente. Entonces, esta fase uno, que es en estancia hospitalaria, dura de 2 a 5 días dependiendo pues del estado clínico del paciente. Diario se deben de hacer entre 2 y 3 veces al día secciones cortas. Se trabaja ejercicios aeróbicos muy leves con la escala de Borden 9 a 11 y una saturación mayor a 90, pues que debe tener el paciente. Esto se hace de 10 a 20 minutos fraccionados y se hacen, por ejemplo, ejercicios respiratorios como diafragmáticos con labio fruncido, se hacen movilizaciones activas de extremidades con cambios de posiciones en la cama, se hace sedestación y se hacen marchas muy cortas porque pues lo que se busca en este paciente es disminuir la disnea y prevenir atelectasis. Esta se hace con, dame un momentico, esta se hace con un mayor tiempo de marcha y se hace aproximadamente 1 o 2 minutos al día pues de la marcha. Bueno, ya entrando un poquito más a la fase 2 que es la ambulatoria temprana, que se hace aproximadamente entre la segunda y la sexta semana. El objetivo de esta es mejorar la tolerancia al esfuerzo e iniciar entrenamiento aeróbico y de fuerza leve, continuar con el higiene bronquial.
Entonces, esta fase 2 se hace de 3 a 5 veces a la semana. También se hacen ejercicios aeróbicos del 50 a 70% de caminata de 6 minutos. Lo que se busca es que la fuerza sea un 40%, un RM, y se hace aproximadamente de 30 a 45 minutos. En este se hacen ejercicios como caminata, bicicleta estática, bandas elásticas, ejercicios respiratorios, más entrenamiento muscular con el manovacuómetro. La fase 3, la otra. Bueno, ya entrando un poquito más a la fase 3, que es la ambulatoria tardía, este se hace pues mayor a las 6 semanas. El objetivo de esta es mantener los logros que se han tenido en todas las secciones, mejorar la calidad de vida, prevenir caídas y lograr más independencia funcional en el paciente. Entonces, esta se hace también de 3 a 5 veces a la semana. Se hacen ejercicios aeróbicos de 60 a 80 y se hacen ejercicios de fuerza también teniendo en cuenta el RM del paciente. Se hace aproximadamente de 40 a 60 minutos, se hacen caminatas rápidas, en bicicleta estática, natación suave, ya se le mete un poquito de pesas moderadas y se tiene mayor carga de fuerza aproximadamente de 5 a 10% cada 2 semanas. Bueno, ahorita tenemos la intervención fisioterapéutica en la rehabilitación pulmonar del paciente con enfermedad pulmonar restrictiva. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en una estrategia fundamental para mejorar la capacidad funcional, la tolerancia al esfuerzo y la ventilación eficaz. La evidencia científica demuestra que el entrenamiento aeróbico y respiratorio reduce la disnea y optimiza la calidad de vida, respaldando su inclusión en las guías clínicas internacionales de manejo. Tenemos enfermedades pulmonares restrictivas que estas se entienden como la reducción de la capacidad de llenarse el pulmón, o sea, la expansión del tórax, que pueden ser em, se pueden encontrar enfermedades restrictivas intrínsecas y extrínsecas, como intrínsecas como la fibrosis pulmonar, el tejido pulmonar, o sea, no se cicatriza, se vuelve más rígido, extrínsecas como la obesidad o enfermedades neuromusculares, que hacen esto que disminuye la capacidad pulmonar total, causando disnea, hipoxemia, insuficiencia respiratoria. Tenemos lo que es los ejercicios de intervención fisioterapéuticas en pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva. Como objetivo, primeramente tenemos lo que es mejorar la capacidad funcional, la tolerancia al esfuerzo y disminuir lo que es la disnea. Primeramente tenemos lo que es incrementar la tolerancia al esfuerzo físico, que en este caso podemos poner lo que son pues, actividades como caminata progresiva supervisada, ciclorgómetro de acuerdo a los MIC necesarios de cada paciente, ¿sí? En este caso, pues de 2 a 3 de baja intensidad. Como segunda instancia tenemos lo que es favorecer la oxigenación y el intercambio gaseoso, teniendo en cuenta lo que es la respiración diafragmática, que en este caso debemos poner lo que es las manos sobre el abdomen, inspirar por nariz, expandiendo lo que es el abdomen y exhalar lento por la boca. Por otra parte tenemos lo que es respiración con labios fruncidos, que en este caso es inhalar por la nariz y exhalar lento por la boca con los labios semiplegados. Pasamos a la tercera actividad, que es lo que es mejorar la movilidad torácica y la expansión pulmonar. Tenemos ejercicios de expansión torácica, que en este caso puedes inspirar profundo abriendo los brazos en manera en abducción, y tenemos lo que es la movilidad de la columna torácica, que en este caso pues son rotaciones suaves y en extensión estando pues de manera sentada o en sedestación. Tenemos lo que es como cuarto punto optimizar la función ventilatoria. em, Tenemos lo que es el entrenamiento de los músculos inspiratorios con dispositivos como el Trisul durante 15, entre 15 a 20 minutos en el día. Y tenemos también ejercicios de tos asistida para pacientes con secreciones. Bueno, en cuanto a los criterios de seguridad, pues que hay que tener en cuenta en el paciente, pues primeramente es evitar si el paciente tiene dolor torácico, mareo o disnea intensa.
También, pues verificar que el paciente no realice movimientos bruscos y suspender en caso tal de que el paciente presente una saturación menor a 88 o fatiga desproporcionada. Como otra instancia tenemos lo que es la fase 1, que es la de la hospitalización, que tenemos como objetivo controlar la disnea o hipoxemia, iniciar movilización precoz y educación en cuanto a preparar transiciones ambulatorias. En este caso, pues tenemos lo que es las técnicas de ahorro de energía, que en este caso, pues la respiración diafragmática con labios fruncidos, como venía hablando anteriormente, ejercicios de expansión torácica y tos efectiva. También está lo que es la marcha asistida con el cicloergómetro de baja intensidad y pues en este caso debe ser de manera suave y segura. Tenemos lo que es en cuanto a la frecuencia, en la intensidad de las actividades, pues en este caso vamos a trabajar en sesiones cortas de 10 a 20 minutos, de una o dos veces al día y con una escala de Word de 2 a 3. En este caso, pues hay que monitorizar lo que es la saturación de oxígeno que se mantenga entre mayor o igual a 88 o 90% de saturación. Tenemos también lo que es la fase 2, que es la ambulatoria temprana, que es de la 2 a la sexta semana. ¿Sí? Como objetivo tenemos ganar lo que es la capacidad de ejercicio, reducir disnea, mejorar la calidad de vida y eficiencia ventilatoria. Como primer ejercicio, primera actividad, tenemos lo que es la capacidad aeróbica, que en este caso ponemos al paciente ya sea en caminata o bici durante 20 a 30 minutos. eh, dos veces durante la semana y vamos a ir progresando lo que es de 30 a 40 minutos si el paciente lo tolera. Trabajamos lo que es de un 30 a 50% del Pmax y el 15 a 20 minutos por día. En este caso puede ser de manera continua o intermitente. En cuanto a la movilidad torácica, pues en este caso también la trabajamos de 10 a 15 minutos durante la sesión y en una dosificación dentro de la escala Word, que es de 3 a 4, que en este caso es moderada, y iniciando con un 60% del esfuerzo máximo funcional. Monitorizar lo que es la saturación de oxígeno y frecuencia en el paciente y una fuerza muscular, en cuanto a la fuerza muscular, perdón, trabajarla de 2 a 3 veces por semana, de 1 a 3 series y trabajamos también lo que es de 8 a 12 repeticiones con énfasis en miembros inferiores. Tenemos ya por último lo que es la fase 3, que es la ambulatoria tardía, que esta se mantiene después de la sexta semana. Como objetivo tenemos lo que es mantener y consolidar los beneficios alcanzados dentro de la fase 2. Seguimos con lo que es los ejercicios aeróbicos, que en este caso ya van a ser de manera moderada durante una duración de 30 o mayor o igual sí, de 30 minutos por sesión, de una frecuencia pues controlada y de 3 a 5 veces por semana. También tenemos lo que es el entrenamiento de fuerza periférica. Ya aquí podemos implementar los que son las bandas elásticas o pesas que relativamente, pues en este caso sean ligeras, ya sea de 1 o 3 kilos, durante dos sesiones durante la semana. En cuanto al entrenamiento muscular inspiratorio, pues trabajamos del 30 a 50% del PIMAS de 15 a 20 minutos por día y ya ahora sí implementamos de 5 a 7 días por semana. Ya por último serían los ejercicios respiratorios y de movilidad torácica. En este caso pues hay que tener en cuenta lo que es la escala de Word, que debe mantenerse dentro de 3 a 4, que en este caso es moderada, y una saturación de oxígeno de 88 o igual, si la oxigenoterapia si en este caso es precisa. En cuanto a los controles clínicos, tenemos que esta debe ser durante 8 a 12 semanas con revaloración a espirómetro y cuestionarios de calidad de vida. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con enfermedad pulmonar restrictiva. Su diagnóstico es fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos que este paciente tiene un VO2 máximo de 18 mililitros sobre kilogramo sobre minuto, un VO2 de reposo de 3.5, una intensidad que le queremos trabajar a un 40 o a un 50%, llegando a un BOR entre 3 y 4. Entonces,
¿Qué tenemos aquí? Que calcular el VO2 objetivo con la fórmula del VO2 objetivo, que es VO2 max menos VO2 en reposo por la intensidad más el VO2 en reposo. En este caso, el paciente tiene un VO2 de 18, entonces a ese 18 restamos el VO2 de reposo, que en este caso sería el 3.5, lo multiplicamos por la intensidad, que en este caso sería el 40%, el 0.40, más el VO2 de reposo, que sería 3.5. Entonces tenemos 14.5 por 0.40 más 3.5, que esto nos da un total de 9,3, que sería el VO2 estimado para trabajar en este paciente. Este VO2 ahora lo vamos a convertir en MITS, que para convertir en MITS tenemos que dividirlo. Dividir el VO2 sobre un MIT, que es lo que queremos para poder calcular los MITs exactos a los que vamos a trabajar. Y pues estos MITs, dependiendo cómo los vayamos a trabajar, pues en este caso en el paciente nos dio 2,6 MITs, que son los que le vamos a poner a la máquina como tal. Y pues como lo dije anteriormente, hay que tener en cuenta la escala de Bohr, que pues ahí tenemos su clasificación. Y lo ideal es trabajarlo entre 2 y 3 aproximadamente. En cuanto a la prescripción del ejercicio, hay que tener en cuenta la frecuencia, la intensidad, el tipo y la duración. Se recomienda que la frecuencia sea 2 a 3 veces por semana, la intensidad, como lo dije, 40-50%. En el caso de este paciente, un 40% sería 2,6 mits, si fuera un 50% serían 3 mits. El tipo de ejercicio puede ser una caminata en cinta, preferiblemente, bicicleta estática, ejercicios de movilidad torácica y respiración, que son los tipos de ejercicios que son recomendables para este tipo de pacientes. El tiempo y la duración varía entre 25 y 30 minutos, incluyendo fase inicial, central y final. La progresión, aquí en la progresión vamos a aumentar la duración cada semana si no hay signos y síntomas que nos demuestren algún riesgo o algún cambio hemodinámico. En cuanto a las precauciones, pues hay que suspender los ejercicios si hay disnea intensa, dolor torácico, mareo, fatiga, descenso de la saturación de oxígeno. Y en cuanto a la supervisión, tenemos que hacerle supervisión al paciente por medio de oximetría, en el cual la saturación del paciente tiene que estar mayor o igual a 90. Y pues hay casos en los que el paciente necesita oxígeno suplementario, si en caso de que pues este paciente se llegue a desaturar y pues la saturación descienda. Cuando el paciente presenta una saturación de 88, hay que evitar que el paciente llegue a una desaturación del 88%. Por eso hay que hacer monitoreo de oximetría. Bueno, aquí tenemos la intervención fisioterapéutica en la rehabilitación pulmonar en paciente posquirúrgico. La rehabilitación pulmonar es un programa integral e interdisciplinario que está basado en el ejercicio, educación y técnicas de respiración, cuyo objetivo tiene mejorar la función física, reducir síntomas y optimizar la recuperación del paciente que ha pasado por una cirugía torácica. Tenemos como objetivos de la intervención: primero, prevenir complicaciones pulmonares postoperatoria como una atelectasia, neumonía, expandir el pulmón y optimizar la ventilación mediante las técnicas de expansión pulmonar, facilitar la eliminación de secreciones, recuperar la capacidad funcional y la tolerancia al esfuerzo en el ejercicio, en este caso, reducir la disnea, dolor, ansiedad y favorecer la reincorporación temprana a la vida diaria del paciente que ha pasado por una cirugía torácica. Aquí tenemos las fases de intervención fisioterapéutica y prescripción del ejercicio. Presentamos 4 fases. La primera fase es la fase 0 o prehabilitación. Es el preoperatorio. Se puede realizar, como puede que no, pero es mejor que se realice porque aumenta la condición física del paciente aumenta que tenga una buena condición física después de la cirugía. Entonces, el objetivo es optimizar la condición física antes de la cirugía mediante el entrenamiento aeróbico con una intensidad de 40 a 60% del VO de reserva con la fórmula de Carbonet.
La duración debe ser de 20 a 30 minutos, de 3 a 5 veces por semana. La modalidad puede ser tanto caminata como cicloergómetro. Y el control debe ser con un BOR de 3 a 4, que significa moderado. Debe tener un entrenamiento de músculos inspiratorios que debe mantenerse entre 30 a 50% de la Pimax, con una duración de 15 a 20 minutos en el día. Con la educación se hace técnicas de tos asistida, respiración diafragmática y uso de espirómetro incentivador, aunque también se puede hacer con con lo que está ahí, que sería el threshold. Aquí podemos ver el incentivador expiratorio, el espirómetro incentivador. Bueno, aquí en la fase 1 o posoperatorio inmediato, PO2 debe ser después de la operación de 0 a 3 días en sala o en unidad de terapia intensiva. El objetivo de esta fase es prevenir complicaciones, movilizar al paciente de forma temprana, ya que según la evidencia ha demostrado que movilizar al paciente, la movilización temprana del paciente ayuda a que se mantenga su capacidad funcional o que mejore esa capacidad funcional después de la operación. ¿Cómo se realiza? Mediante ejercicios respiratorios. 10 repeticiones cada hora, respiración diafragmática, expansión torácica, con espirómetro incentivador, de repeticiones cada hora mientras esté despierto. ¿Y cómo se hace la movilización temprana? Pues en la anterior fase, en la fase 0, tenemos que en sedestación y ejercicios activos de miembros superiores e inferiores en cama. Y en el postoperatorio, de 1 a 2 días, se realiza una deambulación corta de 3 a 5 minutos varias veces al día con una intensidad menor o igual a 3, que sería un BOR ligero. Aquí tenemos unos criterios de seguridad que se deben tener en cuenta a la hora de empezar a hacer movilización temprana. Entonces se debe mantener la saturación de oxígeno mayor o igual a 90%, detener si hay un BOR mayor a 5, detener si hay una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto o detener si hay una presión arterial no controlada. Listo, aquí tenemos la fase 2, que sería la aguda tardía de 1 a 4 semanas post cirugía, hospital o ambulatorio temprano, que sería que el paciente va a su casa y regresa a las terapias. El objetivo es aumentar la tolerancia al esfuerzo y la función respiratoria. ¿Cómo se hace? Mediante el ejercicio aeróbico, intensidad de 40 a 60%, el VO2 de reserva con un BOR de 3 a 4. La duración debe ser de 10 a 20 minutos continuos o en intervalos, progresar a 10 si vemos que el paciente podría hacerlo. En la fuerza muscular, de 1 a 2 series, de 10 a 15 repeticiones con un 40 a 50% del 1RM 2 veces por semana. Y se debe priorizar el entrenamiento muscular de los miembros inferiores y la cintura escapular. Con el entrenamiento muscular se debe continuar, se está indicado, progresando un 50% en la Pimax. Aquí tenemos en esta parte de la derecha cómo se podría realizar el ejercicio, como cuerdas livianas o banda elástica. Tenemos las fórmulas que se han de hacer para prescribir el ejercicio. Y si el paciente levanta un peso 15 veces, equivale aproximadamente al 50% de ese 1RM. Aquí en la fase 3 o ambulatoria, que es de 6 a 8 semanas, en adelante la rehabilitación pulmonar estructurada tiene como objetivo instaurar la capacidad funcional máxima y reincorporar a la vida activa. ¿Cómo se hace? Con ejercicio aeróbico, con una intensidad ya mayor, que sería 60-80% de la VO2 de reserva y una duración de 30 a 45 minutos, de 3 a 5 veces por semana. La modalidad puede ser caminata rápida, ciclo, cinta rodante. El control debe ser con un BOR de 3 a 6, que sería moderado a fuerte, y su fuerza muscular debe entrenarse de 2 a 3 series, de 8 a 12 repeticiones entre el 60 al 70% de su 1RM, de 2 a 3 veces por semana, mediante con los entrenamientos musculares y el ejercicio respiratorio, manteniendo según su tolerancia del paciente. La educación debe ser continua con un autocontrol de la disnea y estrategias de ahorro energético. Y aquí tenemos la bibliografía. Eso sería todo.